Hola, buenas tardes, familia de Amanecer Celestial. Bueno, pues dije que íbamos a hablar próximamente en un programa sobre el Sagrado Corazón de Jesús, la devoción de la Guardia de Honor y el reinado del Sagrado Corazón, ¿no? El reinado social de nuestro Señor Jesucristo, visto, eso sí, siempre desde el punto de vista de la sana doctrina, ¿no? De los verdaderos papas y santos de la Iglesia. Y para eso, bueno, pues quiero terminar de hablar de ciertos riesgos y profecías, falsas profecías, revelaciones o peligros en los que estamos o podemos incurrir en estos tiempos. Bueno, es algo muy breve, con lo cual lo quería terminar hoy en un vídeo cortito. Y vamos a empezar, eso sí, como siempre, in nomine Patris, et Filio, et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis te vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sigo pidiendo oraciones, ¿vale? Porque pues llevo un tiempo en el que estoy bastante mal de salud y esto no ha pasado del todo. Y bueno, eso sí, me encuentro un poco mejor, él lo está retrasando todo. Y bueno, o sea, llevo una racha bastante complicada. Entonces sí que quiero pediros vuestras oraciones. Y bueno, vamos a terminar de ver lo que son las profecías, ¿vale? Del juicio final. Y lo vamos a ver desde el punto de vista y teniendo en cuenta, fijaos, el mini exorcismo de el Papa León XIII a San Miguel Arcángel, porque en esa oración tan larga, de esa oración se podría sacar una tesis de 1 hora, si quieres, o sea, es tremenda y cita las Sagradas Escrituras, o sea, de verdad es imperdible y merece mucho la pena cuando hacemos oración, hacerla despacito, meditando siempre en lo que estamos no pidiendo en la oración, en su significado, todo. Bueno, vamos a ver. El exorcismo del Papa León XIII, lo que nos enseña de la abominación de la desolación y de la protestantización de Roma. La oración de exorcismo promulgada por el Papa León XIII en 1884 no es solo una súplica de protección, es un texto con un fortísimo trasfondo escatológico que cita directamente el capítulo 12 del Apocalipsis, literal, que dice: y fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el que es denominado el diablo y Satanás. Fue precipitado a la tierra y con él cayeron sus ángeles, ¿no? Esta gran visión que tuvo cuando ya pues no tuvo lugar en el cielo, ¿no? La visión original del Santo Padre León XIII, en la que escuchó a Satanás pedir un siglo, pidió de mayor poder para intentar destruir la Iglesia, siglo que ya se ha cumplido, coincide con el desatamiento de las fuerzas del abismo que describe San Juan e incluía una advertencia profética. Una advertencia sobre el ataque directo al corazón de la Iglesia que muchos no quieren ver, sobre todo con esta falsa tesis de Casichacun, de reconocer y resistir, con la cual, pues claro, al estar ocupado por un falso profeta, ¿vale? La sede de Pedro, por haber sido ocupado por la abominación de la desolación,
y reconocerle a algunas personas mal, porque San Roberto Belarmino lo dice, que aunque fuera el Papa, si cae en herejía, es anatema, está excomulgado. Bueno, pues hay iglesias, órdenes enteras, y bueno, en fin, ya entre comillas, ¿vale? Porque ya no son ni iglesias ni son órdenes, han caído ya directamente en las jarras de este conciliábulo, pero que siguen con esa tesis de reconocer y resistir y que están llevando a cientos de miles de almas cada día pues al falso Vaticano y al anticristo, literalmente. Seguimos. El objetivo del enemigo no es tentar solamente individualmente a cada persona, que también, sino descatolizar las estructuras, esparciendo lo que bien se puede llamar el virus de la apostasía, la impiedad, la abominación de la desolación. Los sellos y las copas. Los sellos, el misterio de la iniquidad en acción, eso es lo que son los sellos, básicamente, y un abismo y una advertencia para la Iglesia que está viendo, empieza a ver, ¿no?, el desarrollo del Apocalipsis, que es lo que estamos ahora ya metidos, desvelan cómo la verdad va siendo eclipsada. El caballo blanco de la palabra de Dios es respondido por el caballo bermejo, ¿vale?, de la división, del anticristo, de la guerra ideológica, y el caballo negro del hambre, que grandes teólogos interpretan no solamente, ¿vale?, que sí, todo tiene su lado físico, pero es quizás más importante el lado espiritual, el hambre de la verdad, el hambre de la palabra de Dios y el hambre del santo sacrificio de la misa y del pan de los ángeles que esta gente no, pues ha tocado. Tocó todo lo que para ella es más querido, dice el Papa León XIII, ¿vale? Las copas representan las plagas espirituales que caen sobre aquellos que han cedido a la apostasía. Cuando la fe se corrompe, el culto se seca. El ataque del dragón se dirige a abolir o profanar, como ya se hizo, el sacrificio perpetuo y como profetizó Daniel y se repite en el Apocalipsis, ¿vale? El protestantismo y la presencia real. Lutero atacó la raíz misma del sacerdocio y del sacrificio del altar, al negar la transustanciación y reducir la Eucaristía a un mero símbolo, un memorial, una presencia espiritual. El memorial de la cena vaciaron el templo de su habitante divino, y algo que muy curioso ha sucedido y de lo que nadie se da cuenta y nadie está hablando, ni siquiera algunos que hablan del remanente católico, ¿no? Palabras que son muy grandes, ¿vale?, para la prueba que viene, y para ser remanente tienes que demostrar ciertas cosas. Bueno, pues es que el día en que vino este falso profeta aquí a España, el día del Corpus, bueno, es que no era ni el día del Corpus, era la octava del Corpus, o sea, el Corpus fue el jueves pasado. Solo que ellos, ¿no?, como ellos van por libre y ellos ya se han mundanizado, lo celebraron el domingo pasado. Bueno, pues pronunció un discurso totalmente luterano y protestante. Sí, Prevost. Negó la transustanciación y cambió su definición por la consustanciación, por, como lo llamaban, la panalización. O sea, Dios no se hace carne, según ellos, se hace pan. La presencia, según los protestantes, de Jesús en la Eucaristía, ¿vale?, es algo espiritual. Ellos no tienen santo sacrificio de la misa, no ofrecen nada, ofrecen pan y vino. Y no tienen a Jesús. Bueno, pues este discurso, ¿vale?, totalmente protestantizado, ¿vale?, lo hizo el día del Corpus Prevost ante la vista de, pues, 2,5 millones de personas
que ya me gustaría ver a mí de rodillas rezando el rosario, haciendo actos de reparación, ¿no? O leyendo y profundizando en la fe católica, que tiene 2000 años, no es de ahora, ¿vale? Tiene 2000 años. Se habla de sacrificio propiciatorio y se prefiere cena del Señor, asimilando el vocabulario protestante, lo que está pasando. El desmantelamiento de los gestos de adoración. Quitaron la genuflexión, quitaron la reverencia, ¿no? En la Santa Comunión, que ya no hay, ¿vale? En esos templos. En la forma común que creyó común. El poder padres empezamos a tener problemas de conexión. El misterio de la iniquidad opera quitando al Señor del centro para poner en lugar al hombre. Bueno, hemos hablado mucho de esto y como ya empezamos a tener problemas de conexión, ¿no? Vamos a ver el aparicionismo y la distorsión de la fe, que es otro problema muy real que tenemos. El relativismo y el aparicionismo. El relativismo dentro de la Iglesia católica mal entendida puede disolver, y de hecho lo hizo, el dogma y la teología católica, especialmente en las últimas apariciones, entre comillas, donde se hace creer que todas las religiones, concepto que es erróneo, son sectas, solo hay una religión, ¿vale? Solo hay una iglesia, y según el conciliábulo, no, todas las religiones son caminos que llevan a Dios, que no hay nada más desacertado, puesto que Jesucristo mismo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, en singular. El auge de Garabandal. La masonería e instituciones globales han buscado la disolución de la Iglesia católica, pero no solo por persecución directa, sino también por infiltración y sustitución, con el objetivo de crear una religión mundial, humanitaria, donde el dogma católico queda diluido en un ecumenismo sin Cristo. ¿Os suena? ¿A que sí? Si el sector progresista, entre comillas, de la Iglesia, porque la Iglesia no debería de tener tintes políticos, hoy sí, hoy tenemos a un hereje que está hablando hoy hablaba de la conversión ecológica y del problema climatológico, ¿no? Este inventado, habla de las crisis humanitarias y migratorias, entregando pues la cristiandad, la España, la hija a la fuerza de la falsa repente que he hablado y cuidado están haciendo su al mundo por el Blue Beam. Usted en su milagro sobrenatural.
Básicamente, es que con las herramientas que tienen, lo tienen todo. El engaño escatológico puede ser brutal teniendo en cuenta la generación de imágenes hechas por inteligencia artificial, creación de iconografías, fotografías de milagros, fotos, manuscritos inéditos o mensajes místicos falsificados, ¿vale? Con gran coherencia estilística. La confusión diabólica consiste y está consistiendo en saturar todo con información religiosa, muchas veces falsa, haciendo muy difícil distinguir qué es auténtico y qué no. Bueno, a ver, es muy evidente, por sus frutos los conocerán. Muchos quieren negar esos frutos, pero a ver, en Garabandal dicen que dijeron, ¿vale?, las supuestas videntes, que el concilio era algo bueno, algo grande, que le iba a dar, la Virgen estaba muy contenta con ellos porque le iba a firmar su papel, cuando lo que han hecho es negar a la Santísima Virgen, quitándole sus prerrogativas, ¿vale? Básicamente la han equiparado al nivel de cualquier santo común y corriente, le han negado pues el dogma de la mediación, el dogma de la corredención, ¿vale? Incluso hace poco, pues una supuesta teóloga, entre comillas, dijo que es que era una mala influencia la Santísima Virgen para las mujeres, porque claro, es que no deja que las mujeres se empoderen. Como veis, hasta el color morado, ¿no? Todas las doctrinas ideológicas se están metiendo, O sea, ¿cómo puede decir la Santísima Virgen y alguien creer que ha dicho eso? Por el amor de Dios, ¿no? Que aprendamos a discernir. O que, por ejemplo, pues era un santo padre muy amado, ¿vale? Un hereje, ¿vale?, que cometió una herejía que fue una locura aún peor que la Pachamama, ¿vale? Pero claro, todo esto, los medios de comunicación, al solaparlos, ¿no? Todo eso ha ido quedando atrás. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Saturación, confusión diabólica. Proyecto Bluebeam o ingeniería social. Nos debemos plantear que tienen satélites con proyectores holográficos, con ondas de baja frecuencia para inducir ondas cerebrales e incluso audio intracraneal directo. ¿Das cuenta? Pueden inducirte el pensamiento, fácilmente, pueden hacerte oír y pueden hacerte ver. Y todo es lo suficientemente técnico ya como para simular una teofanía a nivel global, ¿vale? Adaptada a cada región, eso sí, para reforzar la unificación de todas las religiones bajo un único líder mundial, humanista, filantrópico, que ya sabéis quién es, ¿no? El hombre político de pecado, de iniquidad. Conclusión. Es la trampa perfecta para llenar el vacío, ¿vale?, que dejó la falsa iglesia con el hambre de milagros y la tecnología. La gente ya solamente busca qué va a pasar, qué van a decir, qué han dicho, ¿vale? Dejando a Dios, pues eso, de lado. Y que Dios habla en el silencio. Habla a corazones silenciosos. Habla a través de la oración. Y no busca grandes espectáculos, no busca 50.000 videntes, o sea, vamos a ver, si Dios no se le apareció, ¿vale? O sea, si Dios no se le apareció a la mismísima Virgen María, ¿vale?, que sepamos, ¿por qué vamos a pensar que se está apareciendo a este, aquel y al de más allá? ¿Os dais cuenta de que todos estos supuestos milagros, entre comillas, se han multiplicado por 10 desde mitad del siglo XX, justamente cuando la masonería entrona en la iglesia? Hombre, ¿el antídoto cuál es? ¿El antídoto cuál es? Porque estos supuestos videntes, ¿vale?, pueden caer fácilmente ante un evento que va a ser capaz de simular, y lo va a simular el milagro, el castigo y el aviso.
¿vale? Del supuesto garabandal que se ha convertido últimamente como en dogma. Y lo van a simular, ¿vale? Eso es que, vamos, lo sé desde hace bastantes años, lo van a hacer. El antídoto sería el estudio de los dogmas inmutables, la doctrina católica y la desconfianza. La desconfianza hacia todo lo que no está avalado por la tradición de la Iglesia Católica. Y ahora tenemos al gran monarca, ¿vale? Vamos a hablar ya del gran monarca, del caudillo del Tajo y del rey de reyes, del señor de señores, ¿vale? Vamos a ver esta profecía. Bueno, pues vamos a ver que hay sociedades secretas, masonería e infiltración desde hace mucho tiempo. Otra profecía a tener en cuenta, ¿vale? Como adulterada por videntes esotéricos, hablo de Nostradamus, Parravicini y sociedades ocultas como los templarios, es la de este personaje que ya varias personas se están abrogando a sí mismo y que incluso cogen versículos de las Sagradas Escrituras en las que se habla claramente del Rey de Reyes y Señor de Señores para atribuírselos a sí mismo, lo cual me parece hereje, y todas las personas que están ahí y están siguiendo esto, totalmente contradictorio, están cayendo, ¿vale? No solamente en una confusión, sino en esa herejía. Bueno, pues sigamos. Si queremos entender el engaño, hay que tener en cuenta el gibelenismo y la vera tradición. Los templarios, ¿no? Cuando se escindieron, supuestamente muchos siempre pensando que los templarios son católicos, pero se disgregaron en bastantes ramas que ahora son sociedades ocultas y sociedades masónicas. Más bien parece que parten del mito medieval Res Computarus, que habla de un linaje oculto del Señor, ¿vale?, que restaurará el Imperio Romano, y el pensamiento gibelino que pone la figura del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por encima del papado. ¿Os dais cuenta, no? Ocultistas posteriores, influidos por el hermetismo y la cábala, instrumentalizaron este mito. Este personaje es presentado en ocasiones con atributos casi divinos o mesiánicos, que compiten con el mismo Jesucristo Señor nuestro. Unificaría todas las religiones en su aparición bajo un solo cetro, lo que es sincretismo, ¿vale? Y habla de una restauración de la Iglesia Católica bajo un poder temporal. ¿No es eso lo que va a hacer el hombre de pecado? Inicuo. Es una especie de mesías político, que es el tipo de líder que espera el sionismo y por el cual los mismos judíos negaron a nuestro Señor. Básicamente, Nostradamus. Circula el error de que este hombre, ¿vale?, del siglo XVI es un profeta católico, cuando nunca fue aprobado por la Iglesia por ser médico, astrólogo y cabalista, ocultista, ¿vale? Sus famosas centurias sirvieron para popularizar este personaje entre los europeos. En sus escritos dice que el gran monarca será de la estirpe francesa. De la estirpe de la rosa, dice, nacerá un gran rey, que liberará al mundo. Error y mecanismo de la astrología. Este hombre asocia la llegada de este rey con conjunciones planetarias y ciclos astrológicos, y desvía a los fieles de la providencia divina totalmente para llevarlos a la astrología. Nostradamus define al personaje no solo como un servidor católico, sino también como un personaje geopolítico, que ha sido relacionado con distintas dinastías y logias templarias, bajo la denominación de que es voluntad divina. Conexión templaria. La orden del Temple fueron disueltas por el Papa Clemente V y el rey Fernando IV de Francia, pero sobrevivió a través de distintas ramas esotéricas, como los Rosacruces, ¿vale?
con un gran resentimiento por la sede petrina. Por eso han creado este personaje que según ellos tienen más rango que el Papa. De hecho, los falsos profetas que se están otorgando ese papel a sí mismos, lo están diciendo, que es que ellos son más que el vicario de Cristo en la tierra. Ellos son el vicario de Cristo del poder temporal. Pero bueno, ¿estamos locos o cómo? Además, es que solo hay dos venidas de nuestro Señor. Si una ya se produjo, la otra es la que estamos esperando. O si no, ¿qué credo tiene esta gente? Porque si no es el credo católico, el credo niceno, no son católicos. Y punto. Conclusión. Esta profecía se puede convertir así en el engaño perfecto y una venganza histórica para tomar el poder global, cayendo en la adoración de la bestia que sube del mar. Y terminamos diciendo que esto viene del priorato de Sion, que dicen que es un mito, que no existió, pero que es real. Que son unos herejes sinvergüenzas, que se atreven a decir que es que, bueno, cosas de nuestro Señor y de María Magdalena, que básicamente pues los hace estar como son herejes adversos, ¿no? Herejes a la doctrina. Y la conexión de la masonería con este personaje, que es una tentación humana, que cada vez que hay un problema grave, las personas tratan de construir ese reino político, ese reino agnóstico y terrenal, que suplante el reinado de nuestro Señor Jesucristo, usurpando el trono celestial, el conflicto de los dos reinos. El misterio de la iniquidad opera, tratando de desviar la mirada de los fieles de la segunda venida de Cristo. Y para lograrlo, suele proponer un reino de paz, puramente terrenal, liderado por una figura mesiánica humana, o legitimado por sociedades secretas que custodian supuestos secretos de sangre, que es lo que ellos dicen que tienen, ¿vale? Que es que hay unos personajes que descienden directamente de nuestro Señor Jesucristo, y lo que ellos llaman la Virgen Negra, que sería María Magdalena. Ave María Purísima, y que el Señor me perdone por estar repitiendo estas cosas como papagayo que ellos dicen, pero como está escrito, primero la verdad que la paz, y para que haya paz, tiene que haber verdad. Pues vamos a ello. Entonces, proponen este reino de paz, ¿vale? Esta tesis sostiene que la corriente que une a los templarios, la masonería y esta profecía pseudocatólica del gran monarca forman parte de una misma estructura. Todo forma parte de la misma estructura, el milenarismo mitigado o gnosticismo político, que busca un Mesías intermedio antes o en lugar del verdadero retorno de Cristo. De la espada al mandil. Los templarios históricamente fueron una orden militar cristiana disuelta en 1312, ¿vale? La masonería especulativa adoptó los mitos templarios y proponen la construcción de un templo humanista basado en el agnosticismo y la razón. De hecho, este gran monarca vendría a construir el tercer templo encima en Israel, que es lo mismo que dice que va a hacer el anticristo, donde la redención de Cristo ya no es necesaria, sino el perfeccionamiento propio a través de la iniciación. Esto es masónico, ¿vale? Bueno, las tres corrientes tienen en común de que la salvación o legitimidad del reino, ¿vale? Los masones, los templarios y el priorato de Sion dicen, ¿vale?, que el reino no vendrá de la cruz y de la conversión, sino de un conocimiento oculto, gnosis, o de un linaje de sangre terrenal. El espejismo escatológico. La doctrina de la Iglesia condena el milenarismo. En el Catecismo de la Iglesia Católica lo podéis ver en el numeral 676.
que es la creencia de que habrá un reino glorioso y político de Cristo o de sus santos en la tierra antes del juicio final. El gran monarca cae en esto al prometer una edad de oro, una era dorada, que es lo mismo que dice Trump, pero si es que la conexión es tremenda. Yo de verdad me parto de risa por no llorar, porque me dan ganas de llorar sabiendo lo que sé, creedme, me dan ganas de llorar. El engaño del anticristo ya se perfila en el mundo cada vez que se pretende la esperanza mesiánica por medios políticos. Prometen un poder monárquico humano, ¿vale?, que es la descripción perfecta de la plataforma que utilizará el hombre de pecado. En fin, Pierre Plantar, el priorato de Sion, busca usar, ¿vale?, este personaje del gran monarca para justificar que un descendiente merovingio tome el poder en Europa. La masonería y el esoterismo siempre han buscado un rey o un emperador, iniciado en sus misterios para guiar a la humanidad hacia la nueva era dorada sin la conversión. La respuesta católica es solo una. La Iglesia no espera una edad de oro política gobernada por un hombre. Y un verdadero católico no debería decir otra cosa sino: Maranata, ven Señor Jesús, ven, no tardes. Él es el único que tiene el nombre escrito en su manto y en su muslo, el único ante quien se doblará toda rodilla y se dobla toda rodilla. Se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Bueno, pues esto es lo que hemos traído hoy. Luego tenemos el peligro, ¿no?, de la New Age, que esto ya lo vimos el otro día. Y bueno, pues eso era todo, familia. Nos vamos a centrar ya en el Sagrado Corazón, que además estamos en su mes, que es una devoción reparadora, ¿vale?, que se pidió tal día como hoy, hace ya 4 siglos, y vamos a dejar esto. Salgan de ella y salgan de todas esas corrientes. Ese personaje que ha venido aquí y se autodenomina Papa, ha venido a pisar a la Iglesia Católica, a mancharla más, a mancillar la madre patria, a consagrarla a ese nuevo orden esotérico. Y se vio claramente con ese evento que hubo el 6 del 26, en el que pues hubo espectáculo de payasos, hubo hexágonos en el cielo, suelos ajedrezados, en fin, y donde todo el discurso, como esa aberración que algunos llaman misa que se hizo en Tenerife, no buscaba más sino que limpiar la cara a estos sinvergüenzas, ¿vale?, que hoy tienen a España secuestrada y la quieren mermar, la quieren aniquilar como a toda España, quieren sustituirlo, esto es una guerra contra el pueblo católico. Y lo último, ¿vale?, que ha hecho este personaje es construir una cruz con la madera de las pateras, y hacerse una foto donde pues un morenito está detrás con el ojo tapado, que es la simbología Illuminati y masónica. El ojo, que Dios me perdone, que todo lo ve, de la, entre comillas, divina providencia, como lo llaman los masones. ¿Queréis más? ¿Queréis más de esa persona? O sea, lo que ha hecho en España no tiene nombre, no tienen vergüenza. En la Sagrada Familia ya han expuesto, ¿no?, con esa imagen de Gaudí, lo que pueden hacer con ese aviso, milagro y castigo. Así que esto es una llamada, es que no hay más tiempo, porque lo que tenemos es el enemigo dentro de lo que antes era la estructura y Roma, y fuera, y en los mismos países. Que nadie os engañe, Cristo viene, y viene de verdad. Y estamos esperando su segunda venida, el juicio final. Que nadie os engañe. Vamos a terminar con una oración a San Miguel Arcángel
in nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Sante Micael Arcangelo, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur. Tuque princes militia celestis, Satanan aliosque spiritum malignos, cuyas perdiciones animarum pergabantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Que paséis todos una buena tarde y nos vemos la semana que viene con el Sagrado Corazón de Jesús y la Guardia de Honor. Hasta la próxima. Un saludo.